Y ahora invitamos al subsecretario del Trabajo y previamente también investigador de la red ALAST, el señor Giorgio Boccardo. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Me sumo a los vocativos que ya se han señalado. Podría nombrarlos a casi todos los que están acá, así que para no olvidar a nadie, prefiero hacer un saludo general. Pero mira, nos estábamos recién acordando cuando estuvimos hace poquitos años ahí en Bogotá, en el Congreso de ALASTE, y donde se estaba en ese momento discutiendo sobre la posibilidad no solamente de hacer el Congreso, sino que de todas las transformaciones que estaban ocurriendo en el mundo del trabajo. Y entre ese Congreso del ALASTE en Bogotá y este día, que costó harto sacarlo, pasaron hartas cosas entre medio. Bueno, fue en el estallido, la revuelta social, una pandemia, el proceso constituyente, e incluso, si lo recuerdan, cuando estábamos en esos momentos, en los primeros atisbos de la comisión organizadora, discutíamos sobre la posibilidad que el Congreso considera o se acercara al proceso del plebiscito, y ni que lo hubiéramos planificado tan exactamente, y la verdad que estamos viviendo un tiempo histórico. Avanzamos a transformaciones que vienen mucho antes del estallido y de la revuelta social, la transformación tecnológica que ya lleva muchas décadas, la transformación socioambiental que está generando transformaciones muy importantes en el mundo del trabajo, la transformación demográfica. Desde las ciencias sociales nosotros solemos hablar de las crisis, de la crisis migratoria, de la crisis climática, de la crisis que está viviéndose a nivel de la crisis de los cuidados. Pero de cierta forma la pandemia y estos últimos 2 años relevaron la centralidad del trabajo. Como bien se recordaba el profesor de la Garza cuando se planteaba en algunos de sus escritos si estábamos ante el fin del trabajo o si más bien estábamos ante un trabajo sin fin. La pandemia relevó justamente la centralidad que tiene el trabajo y con todas las lecturas que podamos tener de los sistemas actuales de seguridad social en América Latina y el Caribe, fueron de las pocas instituciones que sostuvieron la vida social. Y al mismo tiempo relevó una crisis de los cuidados estructural. Y es en ese contexto, y aquí hablando como autoridad, que es como me toca hablar el día de hoy, aunque sea un poquito extraño entre colegas, nos tenemos que hacer cargo justamente de un gobierno que se ha planteado colocar en el centro del debate el trabajo decente, un programa feminista que quizás es fácil muchas veces declararlo, pero no es fácil llevarlo a la práctica, que implica muchos cambios culturales, muchos cambios de prácticas, muchos cambios de diseño de cómo uno piensa las políticas públicas. Un programa además que justamente busca conciliar los dilemas del medio ambiente con los dilemas del desarrollo y del trabajo. Y cuando uno ve los conflictos de NAP y Ventana se da cuenta que no es nada fácil. Y al mismo tiempo un discurso de llevar a la práctica una política de descentralización. Y específicamente en trabajo, nosotros estamos abocados en reformas que son históricas, que además que no las inventó ni un comité de expertos ni expertas, ni es que nosotros 6 meses antes en el programa de gobierno del presidente Boric habíamos pensado que estas eran las 3 o 4 reformas que había que implementar. Reducir la jornada laboral a 40 horas, plantear una reforma estructural al sistema de pensiones, que además son 2 reformas que vamos a introducir ahora en el mes de agosto, pero también avanzar en una negociación ramal. Y además con una práctica que en conjunto con la OIT, bueno, con Eric nos hemos encontrado en muchas instancias, con la CUT, de construir esto de manera tripartita. Y con todo lo difícil que es avanzar en una práctica tripartita. De hecho, ayer estábamos entregando el informe de pensiones y es súper complicado practicar el tripartismo, créanme, no suena bonito, suena fácil, pero cuando uno lo quiere llevar a la práctica, no ha sido por la CUT, hay que decirlo. Un poco lo que le estoy tratando de decir, que además avanzar en esto, en el contexto chileno, en el contexto constituyente y con una práctica, con un convencimiento de que el diálogo social es la forma de construir gobierno, Estado y políticas públicas, nos abre desafíos mayores. En ese contexto en el que estamos,
Y en el fondo lo que está en juego, y no es este gobierno, lo que está en juego en Chile, en el país, es la posibilidad de reconstruir un contrato social que se quebró. Que podemos, y probablemente vamos a estar las próximas décadas discutiendo de por qué se quebró, cuáles fueron sus razones, cuáles fueron los motivos, pero este es en el Chile que nos toca no solamente empujar políticas que colocan en el centro el trabajo, la acción colectiva, los derechos laborales, sino que también este es el Chile que nos va a tocar, por lo tanto, avanzar en las próximas décadas. El derrotero que tenemos, incluso más allá del resultado del 4 de septiembre, implica transformaciones en el corto plazo, y eso nosotros lo hemos conversado en el Ministerio del Trabajo, solamente en los transitorios, que va a implicar una eventual nueva constitución de 20 proyectos de ley en 2 años. 20 proyectos de ley. Nosotros ya con estos 3 que les estoy contando estamos bastante ocupados. Pero probablemente va a haber que reconstruir buena parte de la institucionalidad laboral y del sistema de relaciones laborales. Cuando uno habla de negociación multinivel, no es solamente empujar una reforma, implica incluso cambios en la cultura de las relaciones entre empresarios y sindicatos, implica prácticas, pero implica también relevar una serie de aspectos que hasta ahora, por muchas décadas, y eso también lo conversamos, los estudios del trabajo muchas veces fueron ciegos, ocupaban momentos muy poco destacados. O sea, cuando uno introduce el problema de la crisis de los cuidados, e incluso la subsecretaria lo sabe, si uno quiere avanzar en la ratificación del convenio 190 de la OIT, en rigor es un cambio del sistema de relaciones laborales y de la forma en cómo nos relacionamos en sociedad. Entonces, vivimos tiempos históricos, tiempos interesantes, y en los cuales el trabajo que puedan hacer desde los estudios del trabajo es fundamental, no solamente para ilustrarnos conocimiento, mostrarnos ahí muchas veces los puntos oscuros que uno desde donde está hoy día situado no ve, sino que porque también se requiere de estudios del trabajo situados y comprometidos con los procesos de cambio que estamos viviendo. Lo cual también siempre es complejo porque requerimos también del componente crítico del estudio del trabajo, y lidiar eso cuando uno está empujando reformas también no siempre es sencillo. Pero creemos que la relación entre el mundo sindical, la academia, el mundo empresarial y la capacidad que tengamos de ponernos de acuerdo probablemente va a llevar a la práctica un proyecto de transformaciones de quizás una década. Creemos que en eso estamos situados y el desafío desde los estudios del trabajo creemos que fundamentalmente es avanzar justamente en entender cómo esos cambios se llevan adelante, en situar justamente muchas veces los nudos que desde la política pública no se ven y sobre todo avanzar en un conocimiento, como se decía en un momento, interesado, en el sentido que sea capaz justamente de vivir los tiempos que vivimos, tiempos históricos, tiempos de cambio, y que de cierta forma nos desafían a avanzar en un ciclo de transformaciones en donde los estudios del trabajo van a ser fundamentales. Así que todo el éxito en este congreso. Sé que ha sido un esfuerzo enorme, felicitarlos por haber llegado ya a este punto con las condiciones de pandemia, y también invitarlos a reflexionar críticamente sobre el periodo que se viene, porque sin duda alguna los vamos a necesitar a todos y todas. Así que muy contento de estar inaugurando este congreso, y también, por supuesto, desde el Ministerio colaborar en todo lo que se pueda con los estudios del trabajo. Gracias.